Bueno, muy bien. Mm, la idea es que podamos compartir. Voy a compartir las diapositivas ahora. Bienvenido Omar, bienvenida María Fernanda. Confírmenme si ahí están viendo mi pantalla, por favor. Sí, se ve Sí. bien. Ok, bueno, pues la idea es que podamos compartir este espacio en la noche de hoy, aclarar algunas cuestiones sobre cómo vamos a desarrollar el módulo a nivel teórico y práctico. Vamos a ir al punto de unos aspectos esenciales en el tema de la capacitación en las organizaciones y finalizar con la identificación de la importancia del diagnóstico de necesidades de capacitación en el proceso. Los voy a invitar a que me interrumpan en el momento en que consideren necesario, bien puedan simplemente abrir su micrófono para preguntar, complementar, comentar, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos entonces con esta primera parte. Bueno, ya les he preguntado cómo les ha ido. Y bueno, me han comentado que estamos muy recién iniciando este semestre. Yo confío en que nos vaya bien, en que podamos superar las vicisitudes que se puedan presentar y pues me pongo a disposición de cada uno de cada una de ustedes para poder ayudarlos a que avancemos y a que desarrollemos este módulo de la mejor manera. Vamos ahora a revisar esto que tiene que ver con cómo vamos a desarrollar el módulo. ¿M? Entonces, en primer lugar, pues quiero recordar aquí los objetivos que tenemos para este módulo a nivel general. Se espera que cada uno de ustedes pueda diseñar una propuesta de plan de capacitación a partir de un diagnóstico de necesidades y que podamos tener en cuenta cómo se utilizan los recursos y cuál es la base legal que sustenta la capacitación en México, ¿no? Para poder también llegar en ese proceso de diseño de esa propuesta, tener en cuenta también cómo se implementa y cómo se evalúa un proceso de capacitación. Dentro de este objetivo general, entonces, esperamos que cada uno de ustedes pueda apropiar los elementos teóricos para poder tener esa base necesaria para después desarrollar la práctica. Ya les hablaré de estas actividades en detalle. Vamos entonces a diseñar una detección de necesidades de capacitación, a diseñar una propuesta del plan, una propuesta de programas de capacitación, en particular un programa de capacitación psicológica y también cómo se implementa y cómo se evalúa. Esos son los objetivos específicos que esperamos que cada una de ustedes pueda alcanzar en el desarrollo de este módulo. Para poder hacer eso y lograr esos objetivos, entonces vamos a ver a nivel teórico tres unidades. Una primera que destaca la importancia de la detección de necesidades de capacitación. Una segunda que ya nos lleva como al núcleo de esta capacitación y adiestramiento de personal. Y una tercera unidad en donde vamos a revisar las bases legales de la capacitación en México. Con base en estos fundamentos teóricos, entonces posteriormente vamos a realizar la práctica, que en este semestre será a través de un caso que yo les ofrezco en la programación, como apéndice a la programación de actividades. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, vamos a ver esta primera parte. eh, bueno, no, mejor voy a permítame un segundo. Antes de pasar a estos aspectos clave, lo que voy a hacer es explicar en detalle la didáctica del curso. ¿Les parece bien? Las actividades que vamos a hacer. Entonces, voy a compartirles la pantalla con nuestra programación de actividades. A ver, voy a compartir de nuevo. Por favor, indíquenme si están viendo ahí mi pantalla.
con la Sí, ya la programación veo. de actividades. Ok. Muy bien, entonces vamos en este primer momento. Los invito a revisar el acuerdo pedagógico y aceptarlo. Estamos presentándonos en el foro y estamos justamente hoy en esta primera actividad colaborativa, que es nuestra sesión sincrónica uno de 2 que vamos a tener. Vamos a empezar, si generalmente les doy unos días así como vinculados dentro de la programación para poder estudiar los contenidos. Es importante que estudien los contenidos de esta primera unidad y a partir de ellos entonces vamos a participar entre el 21 y el 31 de agosto en otro foro de discusión académica, en este caso de la unidad uno, en donde cada uno de ustedes va a incluir una pregunta de la unidad de cualquiera de los temas que haya estudiado en esta unidad con su respectiva respuesta. ¿Mm? Y asimismo, pues responde mínimamente la participación de uno de los compañeros. Entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre vamos a presentar un cuestionario que consta de 5 preguntas sobre los contenidos que hemos estudiado en esta unidad. Aquí hay también pues están los recursos básicos que son los mínimos que ustedes deben estudiar y también alguno complementario de la unidad 1. Pasamos posteriormente a la unidad 2. También del 4 al 9 de septiembre se espera que estén ustedes estudiando estos recursos. Vamos a presentar un cuestionario también de 5 preguntas entre el 10 y el 14 de septiembre. Estas preguntas pues relativas a estos contenidos de la unidad 2. También mínimamente deben estudiar los recursos básicos y de ahí es que salen las preguntas y bueno, también hay un par de recursos complementarios. Ya para la unidad 3, entonces también vamos a tener el tiempo para estudiar estos recursos del 15 al 21 de septiembre y en equipo van a realizar una infografía entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre. ¿Cómo vamos a armar esos equipos? Yo los voy a armar. Ustedes simplemente previo al 22 de septiembre van a encontrar ya en el aula por la sección de participantes, van a ver ahí los nombres de sus compañeros y van a encontrar un foro ahí pegadito al recurso de la entrega de la infografía para que ustedes puedan interactuar. Ahí también pueden poner preguntas si las tienen sobre la actividad, sobre los contenidos y pues saben, les reitero que en cualquier momento del semestre ustedes pueden contactarme por la mensajería del aula y yo les respondo a la brevedad. Esta actividad entonces tiene que ver con, como ya mencioné, con la normatividad que hay, todas esas bases legales para la capacitación en México. Y aquí lo que les pido es que revisen mínimamente la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud y las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la capacitación. Revisado esto, entonces van ustedes a responder a la pregunta: ¿cuáles de estas normas corresponde aplicar en lo relativo a la capacitación en organizaciones? Como es una infografía, pues ahí les pido es ir al punto, por supuesto citar la norma, pero digamos que eso es lo que nos da a través de esa infografía como la información fundamental que van a tener en cuenta ustedes para luego cuando hagan precisamente la práctica. Un solo integrante del grupo entrega la infografía eh, en el espacio correspondiente. Ustedes en el foro que les he mencionado deben indicar cómo les fue, o sea, cuáles fue, dar un informe de las aportaciones de cada uno de los integrantes del grupo, del equipo, a el desarrollo de la actividad. Esto es importante que lo tengan en cuenta y que lo hagan porque tiene un ítem dentro de los criterios de evaluación. Posterior a esa infografía,
Entonces van a realizar del 6 al 19 de octubre otra actividad en equipo, los mismos 5 integrantes, y esta vez va a ser un tríptico en el que van a escribir respuestas a estas preguntas. ¿Qué es el diagnóstico de necesidades de capacitación? ¿Cómo se hace un DNC? ¿Qué es un programa de capacitación? ¿Cómo se diseña un programa de capacitación? ¿Y cómo se evalúa un programa de capacitación? Esto sería a nivel teórico. ¿M? Y de la misma manera deben informar en el foro cuál es cuáles son las aportaciones, si son oportunas, si son al lugar, si son pertinentes de cada uno de los compañeros, porque eso tiene un ítem dentro de los criterios de evaluación. El 22 de octubre, esta actividad, creo que ya lo mencioné, va del 6 al 19 de octubre. El 22 de octubre tendremos nuestra segunda sesión grupal sincrónica y esta la haremos para aclarar todas las inquietudes que haya respecto de la práctica. ¿M? Si tienen alguna inquietud a nivel teórico en ese momento para poder desarrollar la práctica, pues también las podremos aclarar. De todos modos, insisto en que en cualquier momento del semestre, pues ustedes pueden contactarme y también hay un foro de dudas al inicio del aula, en el aula virtual para que ustedes puedan consultar allí, hacer cualquier pregunta, puede ser sobre el aula, puede ser sobre las actividades o también pueden ser de contenidos. Ya con esa parte terminamos lo teórico, ¿sí? Yo ahí aspiraría a que ya tengamos las claridades necesarias sobre todo el proceso de capacitación, el DNC, cómo se diseña, cómo se implementa, la diferencia entre plan y programa de capacitación, cómo se evalúa, para que nos vayamos a elaborar ese anteproyecto, que sería la primera fase, es la fase 2 porque la primera fue la teórica, ya la fase 2 correspondería al inicio o al primer momento de la práctica. ¿De qué se trata esto? Ustedes van a revisar el apéndice 1 que se llama Caso Tecnosoluciones. Ahora, cuando quite esta pantalla, les voy a mostrar el aula y allí les digo dónde lo encuentran. Es un archivo diferente a esta programación de actividades que se llama así, apéndice 1, caso Tecnosoluciones, y allí con base en ese caso, lo que debes hacer tú como estudiante, debes organizar el anteproyecto que implicaría entonces justamente diseñar un diagnóstico de necesidades de capacitación para ese caso de Tecnosoluciones. ¿Qué debe contener el archivo que me vas a entregar? La portada, por supuesto, el índice, una breve descripción de lo que contiene el documento, que sería la presentación, una contextualización de esta organización que hemos llamado Tecnosoluciones. Allí hay una breve introducción sobre esto, pero tú lo vas a completar diciendo en qué sector productivo se encuentra esta organización, cuál sería su misión, cuál sería su visión y los datos que quisieras agregar para poder completar como la ubicación en esta organización. El siguiente ítem que debe contener este anteproyecto sería cuál sería el objetivo general de este diagnóstico de necesidades de capacitación. Todo esto con base en ese caso que cada uno de ustedes va a leer en el apéndice 1. Luego, harías una descripción de las necesidades de capacitación en cada uno de los niveles, organizacional, puesto, tarea, rol o individual, que eso los veremos en los contenidos que estudiemos en las unidades. Y debes justificar allí en ese ítem la importancia de analizar cada uno de estos niveles, el nivel organizacional, el nivel, diríamos, grupal o de equipo, de puesto, tarea, rol y el nivel individual. Después de eso, entonces debes plantear al menos
tres técnicas para recolectar la información dentro de ese diagnóstico de necesidades de capacitación que estás diseñando. Allí yo les pongo algunos ejemplos de esas técnicas: encuestas, entrevistas, observación. ¿Mm? También debes decir allí qué resultados esperas obtener, qué información esperas obtener al aplicar esas técnicas, perdón, y a qué cargos aplicarías esas técnicas. Las entrevistas a, no sé, a los mandos medios o a los directivos, las encuestas al resto del personal del área tal, etcétera. De esas tres técnicas que menciones y justifiques, debes diseñar al menos una. Por ejemplo, tú dices que vas a aplicar, vas a diseñar en ese diagnóstico de necesidades de capacitación, aplicarías encuestas, entrevistas y análisis de documentos. Entonces, diseñarías la encuesta o diseñarías el guión de la entrevista o explicarías en detalle cómo harías ese análisis de documentos. ¿Mm? ¿Soy clara? Diseñas luego la estructura de lo que contendría el diagnóstico de necesidades de capacitación. Fíjate que aquí es solo el mero diseño, no tienes que ir a ninguna organización, no tienes que aplicar estas encuestas ni estas entrevistas, estas técnicas de recolección de información, simplemente vas a hacer el diseño y dentro de ese diseño vas a diseñar, a estructurar eh, el informe. El informe que tú entregarías al gerente de Tecnosoluciones, el informe del diagnóstico de necesidades de capacitación, ¿por qué estaría conformado? ¿Cuál sería la estructura de ese informe? Eso es lo que vas a diseñar. ¿M? Y además diseñarás el eh, formato de consentimiento informado que utilizarías para aplicar las técnicas que has decidido incluir en ese diagnóstico de necesidades de capacitación para recoger la información. Finalmente, incluirás el cronograma para desarrollar ese diagnóstico de necesidades de capacitación. El cronograma no tiene que tener fechas en particular, podría tener simplemente tantos días o tantas semanas para cada una de las actividades que pongas en el cronograma. Y finalmente, por supuesto, las referencias a que haya lugar de acuerdo con el formato de APA 7.0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Y solo clarificar si esta fase 2 ya es individual, ¿verdad? Sí, exacto. Esta fase ya es individual. Sí, en equipo son solamente la infografía y el tríptico que son teóricos. La práctica es individual. Ujú. Muy Vale. bien. Entregas ese anteproyecto, que lo hemos llamado así, a más tardar el 9 de noviembre. Yo lo reviso y a más tardar el 16 de noviembre recibirás la realimentación, generalmente la hago en detalle, y la calificación. La idea es que, vaya, como es una práctica, como el tiempo corre, además los días tengo la sensación, creo, no sé si ustedes también, o Mari y María Fernanda, que los días están pasando súper rápido, las semanas y los meses. Entonces, esto lo recuerdo para decirles que la idea es que vayamos al punto a la fija, como diríamos los colombianos, para tener ese anteproyecto aprobado por mí el 16 de noviembre. ¿Cómo vamos a lograr esto? Les ofrezco que si ustedes, antes de entregarlo el 9 de noviembre en la plataforma, en el lugar donde corresponde en el aula virtual, me lo quieren enviar al correo electrónico y decirme, revise, por favor, y dígame una realimentación, yo con muchísimo gusto lo hago. ¿Mm? Lo único que les pediría a ver, miro yo por acá el calendario.
pues no me lo vayan a enviar el 4 de noviembre, ¿no? Alguna vez me pasó que hice este ofrecimiento y el estudiante me lo envía un sábado a las 4 de la tarde, pues yo ya no contesté. Eh, y la entrega del proyecto era el domingo a las 23:59. Entonces, si la entrega es para el 9 de noviembre, yo les pediría que a más tardar por tarde, el 3 de noviembre, que es un lunes, me envíes al correo y yo con mucho gusto ahí retroalimento para que ya vayas casi que a la fija, lo entregues en el aula virtual y ya el 16 de noviembre a más tardar tengas aprobado tu anteproyecto. En el caso de que no estuviera aprobado, entonces yo ahí hago una realimentación y a más tardar te diría, mira, no está aprobado tu anteproyecto y reenvíamelo a más tardar en tal fecha, no sé, tal día, que son pocos días después de esa revisión, 2, 3, 4 días por mucho, para yo volverlo a revisar y que ya tengas una oportunidad de corregir. Pero si eso pasa, permanece la calificación que hayas obtenido en la primera revisión. O sea, yo con mucho gusto vuelvo y lo reviso y te digo, listo, aprobado para que tú puedas continuar con la siguiente fase de la práctica, pero no cambio la calificación. ¿Por qué no la cambio? Porque te he ofrecido que te ayudo y te retroalimento y lo reviso antes de la entrega formal. ¿Soy clara? Ujú. Ok. Y después de esa segunda, si en esa segunda revisión no queda aprobado, pues ya no pasa nada más, porque aquí dice el alumno que no entregue el anteproyecto y su práctica a la fecha o no reciba la aprobación, no podrá adelantar la práctica, entonces ya no puede seguir haciendo las otras fases y entonces ya significa que el módulo estaría reprobado. ¿Mm? Espero que eso no pase, pero siempre hay que decirlo porque, bueno, luego nos vamos a la fase 3. En la fase 3 que va del 10 al 28 de noviembre, ¿qué vas a hacer? En ese momento, porque todavía no está disponible, encontrarás el apéndice 2, informe de DNC Tecnosoluciones. Es decir, yo te voy a presentar un informe de un diagnóstico de necesidades de capacitación, ¿sí? Una idea del informe, pues un detalle del informe, y teniendo en cuenta ese DNC, ese informe de DNC, lo vas a encontrar en su momento, o sea, a partir del 9, de la entrega a las 00 horas del 10 de noviembre, lo encuentras ya disponible este apéndice 2. Antes no. Y con base en él, entonces tú lo que vas a hacer es diseñar un plan general y un programa de capacitación psicológica que tendrá ese trabajo, entonces esa segunda parte de la práctica. La portada, el índice, una breve presentación de lo que contiene el documento, la contextualización de Tecnosoluciones, que será, que puede ser la misma que entregaste o sea, que puede ser, no, que debe ser la misma que entregaste en el anteproyecto, los principales elementos del Plan General de Capacitación, o sea, los objetivos, los conocimientos, habilidades o actitudes que se van a desarrollar y a qué cargos es que se va a ofrecer, cronograma general, mm, que incluye dentro de ese cronograma, pues el diagnóstico de necesidades de capacitación como actividad dentro de ese plan y los principales elementos de un programa de capacitación psicológica. Ese plan dirá, bueno, hay que capacitar en estas y estas y estas áreas y de esta área. Entonces se capacitará en, no sé, en liderazgo, por decir alguna cosa. Entonces, vamos a hacer un programa de capacitación psicológica sobre el tema del liderazgo. Entonces, a eso hay que entonces incluir los objetivos, participantes, contenido, metodología, recursos e incluso el presupuesto.
¿Por qué pido un presupuesto? Nosotros no somos administradores ni aprendemos ese tipo de cosas en nuestra formación como psicólogos o psicólogas, pero nos pasa que luego cuando estamos en el ejercicio profesional no tenemos la menor idea de cuánto vale una hora de trabajo nuestro. A veces encuentro cosas como que cuentan todo, la plataforma Zoom, que la hora de internet, pero no cuentan el trabajo del psicólogo o la psicóloga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo no voy a revisar ese presupuesto con ojos de administradora, pero sí con ojos por lo menos de tener una idea de cuáles son todos los rubros que debemos incluir en un presupuesto, una capacitación psicológica. ¿M? Las referencias, si hay lugar a ellas, y los apéndices también, si consideras necesario. Eso para la tercera fase del módulo, la segunda fase de la práctica. Ahora vamos a la evaluación sumativa. Aquí vamos a hacer una bitácora que contiene tres partes, cuatro partes. La primera, el anteproyecto. Bueno, no dije que en esa segunda parte, eh, que incluye, por ejemplo, la contextualización, si yo he pedido algún ajuste, algún cambio, alguna mejora, pues deberías incluirla, ¿no? Allí básicamente lo que está igual sería la contextualización, el resto pues no. Ahora, para organizar la bitácora como evaluación final, que vamos en esta evaluación del 1 al 7 de diciembre. La bitácora debe contener como parte uno el anteproyecto con las mejoras que he sugerido. La segunda parte, harás una tabla comparativa entre las similitudes y diferencias de las técnicas que tú sugeriste en el diagnóstico de necesidad de capacitación que diseñaste y las que se incluyen en el apéndice 2, que es lo que yo les proporciono para hacer el desarrollo del proyecto o la segunda fase de la práctica. ¿Mm? Ahí simplemente dices, sí, similitudes y diferencias entre esas técnicas, las que tú propusiste y las que dicen en este ejemplo que les doy allí. Parte 3, diseño del plan de capacitación y un programa de capacitación psicológica, que es lo que hiciste en la segunda fase de la práctica. Y parte 4, un video que tú hagas donde tú te grabes de máximo 7 minutos, donde presentes brevemente el plan de capacitación que diseñaste, el programa de capacitación psicológica y una valoración personal de la experiencia tuya en la práctica, donde incluyas logros y dificultades que tuviste. Esta valoración es subjetiva, es personal. Y lo aclaro porque a veces cuando pido esto, a mí me gusta mucho pedir esto en los ejercicios que diseño para los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo soy amiga de que uno como psicólogo o psicóloga se observe, se vea cómo es que estoy haciendo mi trabajo. La mayor, la mejor, la primigenia herramienta que tenemos de trabajo nosotros somos nosotros mismos, quienes somos como personas. Ujú. Y por eso es que a mí me gusta, eh, yo me observo y pedirle a mis estudiantes que se observen, y esa es la valoración. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué crees que fue una fortaleza en esta práctica? ¿Y qué oportunidades de mejora crees que tienes? ¿Sí? Y lo aclaro mucho porque a veces hay estudiantes que cuando yo les pido esto, como que, como que no, como que no están acostumbrados a verse, y entonces me escriben cosas más bien académicas, ¿no? Entonces, que sí, que la capacitación es importante y que dentro de la capacitación es importante el diagnóstico de necesidad de capacitación. No es eso lo que estoy pidiendo aquí. Sí, es como tú te observaste, te sentiste, qué logros y dificultades tuviste al desarrollar esta experiencia de práctica en este módulo. ¿Mm?
Y con eso cierras, incluyes como cuarta parte la liga del video y ya con eso cierras y entregas el, la bitácora. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. En ese caso, como es una práctica, ¿vamos a solicitar carta de práctica o no? No, no es necesario. No es necesario que no vamos a ir a ningún lado. Ok. Con el caso, ahí asumimos que, ¿por qué es válida esta? A ver, ¿por qué lo decido de este modo? Primero, porque en los semestres en donde yo he pedido esta práctica que vayan, la verdad es que lo que noto es muchas dificultades de los estudiantes para conseguir el sitio. Entonces ahí se llevan tiempo y que me dijeron aquí que sí, pero luego que no, o etcétera. Y entonces a veces terminan haciendo la práctica que donde la microempresa del amigo, de la hermana, el vecino, y la verdad es que yo no veo una profundidad en la práctica ahí, no la he visto en los semestres que la... Entonces yo prefiero esta opción porque esta opción, aunque es hipotética, nos permite hacer algo que sí hacemos los psicólogos en el ejercicio profesional real y es diseñar y planificar, ¿sí? Porque también otra cosa que yo observo es que a veces es difícil cuando estamos terminando, bueno, creo que eso nos pasa a todos los profesionistas. Si ustedes son profesionistas de otra área, me imagino que han tenido la misma sensación que tuve yo cuando estaba terminando psicología, es que uno se titula y uno como que dice, y pasé estos años estudiando todas estas teorías y estos conceptos y ahora yo, ¿qué voy a hacer con esto? Y uno como que cómo yo hilo, cómo yo articulo esa teoría con esto que está pasando en este escenario real. ¿M? Y cómo se articula eso teniendo claro el fundamento teórico y viendo cómo yo pongo eso en escena en una cuestión real que está pasando en un contexto real. Y este ejercicio nos permite justamente eso. Por eso es que les pongo un caso, Tecnosoluciones, no sé qué, le pasa esto, ¿qué haría? Eso que usted, es decir, ¿qué es lo único que nos faltaría? Simplemente aplicar esas técnicas, aplicar esas entrevistas, esos cuestionarios, hacer el análisis, que eso ustedes lo han visto en otros cursos, que seguramente lo han hecho. Y lo que más me interesa y después de esa aplicación, ¿qué hacemos? Pues tener criterios, también criterios del profesionista para tomar decisiones de una u otra índole. ¿M? Eh, y eso es lo que hacemos en la práctica, ¿sí? Entonces, por eso, con esta práctica, aunque sea hipotética, logramos los objetivos del módulo. ¿M? Voy a compartirles ahora la pantalla con, déjenme un segundito, donde encuentran, déjenme un segundo, porque aquí esto está lento. Ujú. Ya, se les voy a compartir, donde encuentran los apéndices. Seguramente ya los ubicaron, pero por si acaso alguien no, aquí estamos en nuestra aula virtual. Aquí en aspectos generales ustedes van a encontrar este apéndice, este uno, ya lo van a encontrar y el 2 pues lo van a encontrar en su momento. Fíjense que aquí dice en este momento ocultado a los estudiantes, lo tengo yo, pero lo van a encontrar, ya les dije, antes de la fecha, o sea, para el 10 de noviembre ya lo tienen. ¿De acuerdo? Aquí ya debajo, miren, en aspectos generales, debajo de la programación de actividades, van a encontrar ya el apéndice 1. ¿Listo? ¿Comentarios, preguntas? Ok, entonces Todo vamos bien. ahora, Omar.
No, decía que todo bien de mi parte, gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a esos aspectos clave, ya en términos de contenido, de este tema que nos compete a nosotros, que es la capacitación y el desarrollo del factor humano. Una primera precisión que quiero en la que quiero enfatizar es la diferencia entre capacitar y desarrollar, ¿no? Capacitar conceptualmente implica ayudar a otros adultos a aprender. Desarrollar implica ayudar a esos mismos adultos en el proceso de gestión de que sus propias habilidades se desarrollen, como su nombre lo indica, o crezcan, ¿sí? Fíjense que son dos cosas distintas que a veces utilizamos de manera indistinta en el lenguaje. Entonces, capacitar es ayudar a otros adultos a aprender y desarrollar implica ayudarlos a que crezcan de sus propias, ahí me faltó la otra palabra, diríamos de sus propias habilidades. ¿M? A nivel práctico, la capacitación entonces está dirigida a todos los integrantes de la organización. Como ya algunos escribieron en el foro de presentación, y el desarrollo sí se centra en unos trabajadores en particular. ¿Cómo se hace eso? Se captan como esas personas que tienen como unas habilidades latentes y una actitud para poder ayudarlos justamente a que crezcan y a que puedan empezar a tener mayores responsabilidades o a hacer, o a tener promoción en los cargos que ocupan en una organización. Esas serían las principales diferencias. Ahora, más allá de enseñarle a un adulto, ¿m? Lo que nosotros con la capacitación en una organización hacemos es ayudarle a que él apropie, a que él mismo por su cuenta aprenda y a que él mismo desarrolle. Algo así como ese fomento de la autonomía que hacemos en este sistema de universidad abierta y a distancia, ¿no? Que ustedes son muy, muy autónomos y muy gestores de su propio aprendizaje. Ese es también el sentido de la capacitación en una organización. También quiero aclarar que la capacitación se hace a todo el personal, como ya dije, y no solo al de nuevo ingreso, porque a veces nos centramos como que la capacitación es igual a inducción, ¿no? Al que llega se le induce, se le enseña, se le muestra cómo se hacen aquí las cosas, qué tiene que hacer, pero el proceso de capacitación en una organización no solo se hace los de nuevo ingreso, se hace dependiendo del diagnóstico de necesidades de capacitación, pues en diferentes momentos, a diferentes cargos, etcétera. Y como ya lo mencioné, pues el desarrollo sí es a unos trabajadores en particular que se han captado que pueden efectivamente desarrollar o crecer en la organización. El proceso de capacitación tiene eh, tres, cuatro fases. Arnold, por ejemplo, propone tres, que serían lo que ya hemos mencionado, ese diagnóstico de necesidades de capacitación o análisis de necesidades de capacitación. Arnold dice diseño de la capacitación, pero Chiavenato le pone una tercera con la que yo estoy de acuerdo y es implementación, ¿sí? Porque como la práctica que ustedes van a hacer, si solo la diseñamos, pues ahí se nos queda, hace unos años diríamos en el papel, ahora decimos en la pantalla, ¿no? En el archivo, pero pues hay que implementarla. Una vez la implementemos, entonces hay que evaluarla porque hay que medir qué cambió.
una capacitación, un proceso de capacitación inicia con un diagnóstico, es decir, una radiografía, un panorama, una fotografía de cómo es la situación en este momento en torno a qué necesitan los trabajadores para capacitarse, qué necesitan los cargos para nutrirse, qué necesita la organización para justamente abordar esos puntos de capacitación y al final con la evaluación debe mostrar qué cambió, qué era lo que había con el diagnóstico y qué cambió con esto que hicimos. Este proceso entre el diagnóstico y la evaluación tiene que mostrar efectivamente qué fue lo que cambió. Como pensemos en nosotros justamente al inicio de un módulo o de un aprendizaje que hagamos, ¿sí? Antes no sabíamos conducir un auto y cuando ya sabemos, pues eso se tiene que notar, ¿no? Ahorita no tenemos, aunque muchos de ustedes son profesionistas y por ejemplo en el caso de Omar, que lo conozco de módulos anteriores, pues tú tienes todo un bagaje en este tema organizacional y incluso de capacitación y de muchas cosas, pues seguramente vas a nutrir algunos conocimientos y serás distinto al final de este módulo y quien no ha tenido pues esta experiencia pues seguramente tendrá más elementos al final del módulo. Entonces hay que ver qué cambió con el proceso de capacitación. Y este proceso entonces tiene varias fases. Una primera fase, un primer momento que ya lo he nombrado muchas veces, el DNC, el diagnóstico de necesidades de capacitación o la detección de necesidades de capacitación, el diseño del plan, el diseño de los programas, implementar o aplicar ese plan y evaluarlo como ya lo he mencionado. Ahora, ese proceso entonces implica que en el DNC hay que revisar las necesidades encubiertas también, ¿sí? Las manifiestas y las encubiertas. Ahora vamos a ver eso un poquito más en detalle. ¿M? Y también hay que incluir cuáles son esas dimensiones que se van a trabajar, que se necesitan. Y también los niveles, como ya los mencioné, organizacional, eh, el nivel del rol, o el nivel de equipo que también se llama, y el nivel individual. En el diseño del plan de capacitación, entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Pues ahí se describen los objetivos, los conocimientos, las habilidades, las actitudes de acuerdo con ese DNC y el marco legal. Ya para diseñar en particular los programas de capacitación, pues entonces hay que definir los objetivos, los participantes, los contenidos, la metodología, los recursos y el presupuesto, como se los mencioné en la didáctica del curso. Para poner en marcha, entonces hay que tener en cuenta, movilizar todos esos aspectos logísticos y ya pues brindar, ofertar la capacitación. Y finalmente para evaluarla, pues como ya lo mencioné, ver qué cambió, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó al implementar esos programas de capacitación? Ahora, el diagnóstico de necesidades de capacitación. ¿Por qué o qué motivos conllevan a que se haga un DNC en una organización? Bueno, lo primero es reconocer que la organización no es estática, ¿no? La organización como cualquier institución y como cualquier sistema en la vida humana, pues es dinámica, ¿sí? Entonces hay cambios en las políticas, en la estructura organizacional, en los procesos y procedimientos, hay cambios en los cargos, hay cambios en las funciones que realizan, las responsabilidades que tienen. Asignadas a determinados cargos, ¿sí? Llegan nuevos equipos, llegan nuevos software, llegan procesos nuevos a la organización.
Por ejemplo, ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, pues llegarán nuevas maneras de hacer cosas en la organización, en algunas más que en otras, y eso hace que se requiera un DNC y de ahí todo un proceso de capacitación. Hay rotación de personal, y hay momentos en los que como que lo que hace y cómo están organizados los cargos, pues no coincide con lo que está sucediendo en ese dinamismo de la organización. Y esas serían cuestiones que dan lugar a un DNC. Ahora, hablando de esos niveles pueden ser organizacional, es decir, se requieren programas de capacitación en sistemas y estrategias organizacionales. Por ejemplo, cuando hay un cambio de un gerente, cuando hay un área nueva en una organización. Se requiere también en un nivel intermedio, que sería el nivel de análisis, puestos, tareas, rol, o conocido también como nivel equipo, de equipo o grupal, en donde hay tareas o hay conocimientos o procedimientos o habilidades nuevas que se requieren para asumir un cargo en particular o unos cargos en particular. Y en el nivel individual, porque las personas también, pues cada una es un mundo, entonces necesitamos capacitación en un momento dado. Ahora, dentro de esas necesidades, ¿no? Las que hemos comentado hasta el momento serían las necesidades manifiestas. ¿M? No las voy a repetir, pero también hay unas necesidades encubiertas, ¿sí? Por ejemplo, que no se estén cumpliendo las metas en términos de ventas, ¿sí? Que haya multas, que haya muchas quejas de los usuarios, ¿sí? De los clientes, que haya muchos errores y hayan reprocesos porque hay que repetir porque la gente ha hecho mal las tareas que les corresponden. Eh, que todo, también puede pasar que en un momento dado en un área, por ejemplo, digan que todo está bien, pero el área que recibe eh, los insumos, por ejemplo, en una empresa productora de refrescos, ¿sí? El área que genera los insumos, que entrega los insumos, dice que todo está bien, el área de compras, que todo está bien, pero resulta que el área de producción dice que no le están llegando los insumos a tiempo y que eso hace que no pueda cumplir con las metas de producción mensual. Entonces, el área de compras está diciendo, no, todo está bien, pero no todo está bien porque si todo estuviera bien, el área de producción recibiría a tiempo los insumos. Entonces, ahí es una necesidad encubierta. Cuando hay, por ejemplo, bajo nivel de productividad, a veces con tanta burocracia y tantas firmas y autorizaciones y permisos que hay que hacer, pues también esa puede ser una necesidad encubierta cuando hay conflictos laborales, cuando hay quejas directas del personal o cuando hay fallas administrativas. Esas serían necesidades encubiertas que si se empiezan a detectar o precisamente si son encubiertas no se detectan, pues para eso es que hay que aplicar un DNC que nos lleve a descubrir esas necesidades. Ahora, ¿para qué se hace? Se hace para conocer qué es lo que se requiere en términos de qué es lo que se requiere en términos de conocimientos, habilidades o actitudes de las personas que ocupan esos cargos y llevan a cabo esas funciones. Eso nos debe quedar claro en un diagnóstico de necesidades de capacitación, porque a partir de allí es que se diseñan el plan y los programas. Ahora, para poder hacer ese diagnóstico, existen básicamente dos modelos. Uno primero prescriptivo, que es simplemente como que desde el escritorio se diseñan los instrumentos, se aplican, se analizan y se hace el informe diagnóstico. Pero hay otro modelo participativo que es el que generalmente yo uso, el que me gusta más, y es que se fomenta la participación. Entonces se hacen
también indagaciones a nivel cualitativo, por ejemplo, en entrevistas, por ejemplo, grupos focales, ¿sí? Por ejemplo, una observación participante o participativa, donde uno puede, donde las personas se sienten involucradas precisamente en su calidad de personas, y no simplemente que viene alguien, mm, pide que llenen este formulario, esta encuesta y ya. ¿M? Son como dos maneras de hacerlo, dos modelos. Ahora, técnicas para levantar esa información del diagnóstico, para recolectar esa información, que son algunas de estas, ustedes las utilizarán en el diseño que hagan en el DNC. Observación, que puede ser participativa o no participativa, entrevistas, encuestas. También se pueden hacer estos que llaman grupos focales, que se usa el nombre sobre todo en procesos de investigación, eh, pero también reuniones grupales para hacer una discusión dirigida, para hacer lluvia de ideas. Esas también son técnicas con las que se recolecta esta información para el DNC. También se puede hacer inventario de habilidades, por ejemplo, para poder cotejar qué es lo que se requiere este cargo. La descripción del cargo dice que esta persona que ocupe el cargo debe tener estas y estas habilidades, y al hacerla, al checar con la persona, pues hay una disonancia entre lo que se espera y lo que existe, y ahí se requeriría una capacitación. Exámenes de conocimiento, y también cuando decimos que evaluamos documentos, entre otros, pues podemos revisar los análisis de cargos, las descripciones de los cargos más bien que el análisis, y los resultados de la evaluación de desempeño, ¿no? Para poder darnos cuenta también qué resultados hay ahí, y cotejar con las descripciones de los cargos. Cotejar, por ejemplo, las descripciones de los cargos con un proceso de observación. El cargo dice que hay que hacer esto, 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 y yo lo observo y resulta que no está haciendo eso. ¿Mm? O en el caso de la evaluación de desempeño, pues si se espera que tenga, que haga esto muy bien hecho y no lo está haciendo tan bien hecho, pues entonces ahí hay una necesidad de capacitación. Ahora, los pasos para hacer ese diagnóstico de necesidades de capacitación. Lo primero es conocer la organización. ¿Mm? O sea, hay que conocerla. Nosotros no podemos ir a hacer, por eso es que yo les pido que hagan una contextualización de la organización. Si yo no puedo ir a intentar hacer un proceso de capacitación y empezar por el DNC, si yo no sé esta organización, cuál es su misión, su visión, toda su filosofía, cómo está estructurada, cuáles son cuántos trabajadores hay de cada una de las áreas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque no es lo mismo hacer un DNC y un proceso de capacitación, por ejemplo, en una empresa de transporte, transporte terrestre, que transporte aéreo, que una fábrica de zapatos, que un restaurante, etcétera. Entonces hay que ubicarnos en el contexto organizacional. Después de eso, entonces vamos a seleccionar las técnicas de recolección de esa información. Aplicamos esas técnicas para recoger esa información, hacemos devolución con los líderes o los jefes, devolvemos al equipo. Esto es importante hacerlo en ese modelo participativo, devolver la información que uno recolecta, ¿sí? Darla a conocer, ¿sí? Y si es necesario, pues aplicar más técnicas para finalmente elaborar el informe. ¿Por qué me gusta más el modelo participativo? Porque trabajamos con personas, ¿sí? Porque no somos, no sé, objetos con que vamos, obtenemos una información, la que sabe soy yo hago el informe y entrego, cuando de pronto, bueno, pues puedo cometer errores, puedo tener una visión sesgada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué contiene un informe de DNC? La portada, un índice, una presentación, una contextualización, y en ese sentido la contextualización aquí pues que llevaría unas características muy generales de la organización,
motivos que generaron esa diseño y aplicación de un DNC, si han habido diagnósticos anteriores, en qué años, una breve descripción de esto, la metodología que se utilizó, que incluye los aspectos éticos y deontológicos, y estos aspectos pues tienen que ver con todo el procesamiento de la información, la confidencialidad, guardar el anonimato, ¿sí? Utilizar el consentimiento informado, guardar todas estas consideraciones éticas, los principios éticos que tenemos los psicólogos de beneficencia y no maleficencia, del respeto a la dignidad de las personas, etcétera. Un apartado de resultados en donde sea claro qué áreas requieren capacitación, quiénes deben participar, en qué orden, porque siempre, es decir, necesidades van a haber varias y uno debería priorizar y decir, bueno, sugiero, recomiendo que primero se haga en estos temas o en esta área, conclusiones y recomendaciones, así como las referencias y los anexos o apéndices a que haya lugar. Para el diseño, que esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, para el diseño que ustedes van a hacer, hay una diferencia fundamental entre plan y programas. El plan es general. El plan se hace a mediano plazo. Un plan de capacitación se hace 1 o 2 años, más o menos. Está articulado con la filosofía institucional, con las estrategias organizacionales, ¿sí? Que están orientadas a cumplir la misión de esa organización. Tiene objetivos generales e incluye uno o más programas. Generalmente incluye por lo menos 2 programas. Por ejemplo, una capacitación, se requieren programas de capacitación en uso de tecnologías y en habilidades blandas, por ejemplo. ¿Sí? Esos serían 2 rubros eh, que dan lugar a 2 programas de capacitación distintos, ¿sí? Entonces, este plan es como el camino para llegar a esos objetivos generales que los tomamos de los resultados que nos dé ese diagnóstico de necesidades de capacitación. Ahora, ya el programa específico, entonces uno dije de uso de tecnologías y el otro habilidades blandas, que fue los ejemplos que dije hace un momento. Entonces ya el programa sí es específico, un programa para habilidades blandas, incluso puede haber si se definen varias habilidades blandas, pues puede haber un programa en una línea y otro programa en otra también, y otro programa según el ejemplo, para uso de tecnología, ¿sí? Estos incluyen ejemplos, objetivos medibles, metas que se puedan cuantificar y pues ya serían los pasos uno a uno de ese camino que trazamos con el plan. Ahora, una capacitación, pues obviamente que tiene unos objetivos. Entonces, aquí me gusta hacer énfasis en 2 cosas. La primera es que los objetivos pueden fluctuar entre el nivel organizacional y el individual, dice Arnold, ¿no? Dependiendo de estos niveles. Y también una recomendación que les hago es que deben redactarse en términos del trabajador o el aprendiz. ¿Qué quiero decir con esto y no del facilitador? Por ejemplo, esta, esta sesión nuestra de hoy. Fíjense que en los objetivos me voy a devolver. Yo no dije, a ver, ¿dónde está? Acá. Yo no dije, si fueran desde el facilitador, en este caso yo, mm, yo no dije, eh, a ver, yo no dije presentar cómo se va a desarrollar el módulo, presentar el desarrollo del módulo a nivel teórico y práctico, ¿sí?
Ese sería un objetivo desde mí como facilitadora. No, pues yo presento y ahí cumplo el objetivo. Pero ¿cómo hago yo para saber si a ustedes les quedó claro o no? Sí, o sea, el objetivo no debe ser desde el facilitador, ¿sí? Eh, Hablando de este tema de habilidades blandas, entonces, eh, ahora se me olvidaron todos los verbos de los objetivos. Manifestar o expresar los tipos de liderazgo, presentar los tipos de liderazgo, eso no me sirve para nada, ¿sí? Tengo que hacerlo es desde el aprendiz. Al aprendiz, en este caso, si fueran mandos medios o directivos. Entonces, ¿qué les sirve a ellos en torno al asunto del liderazgo, no? Apropiar, ¿sí? Comprender, ¿sí? Aclarar los diferentes tipos de liderazgo, ¿sí? Reconocer diferentes conductas asociadas a los diferentes tipos de liderazgo, ¿sí? Pero de ellos, del aprendiz, no del facilitador. Espero ser clara en esta diferencia. ¿He sido clara? O sea, ¿les queda claro? No, no veo que me respondan. Sí, claro. Ok, denme un segundo y conecto aquí esto porque si no se me apaga. Ya, muy bien. Entonces eso es muy importante y quiero hacer énfasis en eso para cuando ustedes vayan a redactar los objetivos en su práctica. Ahora, se implementa. Se implementa un programa de capacitación teniendo en cuenta mínimamente tres dimensiones. Una dimensión cognoscitiva, es decir, cuando vamos a trabajar el asunto de conocimientos, una dimensión psicomotriz orientada al desarrollo de habilidades y para eso entonces la capacitación no podría ser solamente teórica, tiene que ser práctica, ¿ah? Y una dimensión afectiva orientada a que los aprendices o los trabajadores puedan pues desarrollar estas actitudes que se requieren, ¿no? Que están definidas cuando se diseña el programa. Ahora, ¿cómo se evalúa? Arnold, citando a Kirkpatrick, nos dice que hay estos niveles de evaluación de la capacitación. Una, de reacción, es decir, justo ahí al terminar la capacitación, hacer una breve, puede ser, recolección de esta información en términos de cómo le fue, cómo vio la metodología, si le pareció útil, etcétera. Otro nivel es en términos de aprendizaje, ya entonces ver a las personas o preguntarles o buscar un modo de precisamente de poder evaluar si ese conocimiento se puede poner en práctica en el trabajo. Tres, en términos de la conducta del comportamiento, ¿sí? Observando las habilidades de desempeño en algo en particular, por ejemplo, con el uso de un programa de computación y en términos, el otro nivel de resultados, es decir, que ha bajado, eso sí ya se mediría a un mediano plazo, ¿no? Que ha mejorado el desempeño del equipo, que ya esas necesidades encubiertas de las que hablamos hace un rato, pues ya han venido cambiando. Estos son diferentes niveles de evaluación y es importante, como dije, como he mencionado varias veces, siempre tener presente que hay que evaluar para saber qué cambió con ese programa de capacitación. Ahora, en términos de los resultados de aprendizaje, hay que tener muy presente que en una organización se capacita para que esas personas que reciben la capacitación la apliquen en su trabajo. ¿Sí? No es para decir que capacitamos, no, es para que apliquen en su trabajo. Y esto implica que ese aprendizaje
debe entonces evidenciarse en unos resultados cognitivos y en un conocimiento, debe evidenciarse en unas habilidades y debe evidenciarse en unas actitudes que son corresponden a las mismas tres dimensiones de las que hablé hace un momento. Y ahí pues hay ejemplos. Hasta aquí, preguntas, comentarios. No, todo muy claro, gracias. Ok, muy bien. Entonces ya nos vamos arrancando con este módulo y nuevamente estoy a sus órdenes para acompañarlos en este proceso. Voy a cerrar la Muchas gracias. grabación. ¿Algo que quieran agregar, comentar, María Fernanda o Omar? No, todo bien. Ok.